Hola, bienvenidos a un nuevo canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos de un tema no tan anatómico, hablaremos de un tema fisiológico, pero bastante importante en la medicina, y hablaremos de los acontecimientos, de las cosas que pasan durante el ciclo cardíaco, que es algo tan breve, pero que ocurren tantos acontecimientos importantes a nivel del corazón. Lo primero que tenemos que saber es que las fases del ciclo cardíaco en este video lo vamos a dividir en dos grandes grupos, un poquitico distinto a como lo van a leer en la mayoría de los libros, pero considero que de esta manera es mucho más fácil para que ustedes las entiendan, ya que yo las separaré en fases auriculares y fases ventriculares. Van a ver que la mayoría de los libros, cuando explican el ciclo cardíaco, se basan o se enfocan en las fases ventriculares, pero dejan aparte unos acontecimientos que están pasando en las aurículas o en los atrios, que también son importantes para el correcto conocimiento de este tema. Cuando hablaremos de las fases auriculares, mucho más corto que el ciclo que ocurre en los ventrículos, nada más hablamos de 4 fases. Ahora, ustedes saben que durante cada latido cardíaco el corazón hace dos movimientos. Un movimiento de relajación, que es lo que denominamos la diástole, y un movimiento de contracción, que se denomina la sístole. Entonces vamos a ver que de los 4 acontecimientos que pasan durante el ciclo auricular, 3 corresponden a la diástole, de manera que la diástole auricular dura más que la sístole, que solamente corresponde a un solo acontecimiento. Cuando hablamos de las fases ventriculares, aquí sí es un poquito más compleja la explicación. Vamos a estudiar que hay 6 fases, 3 de ellas corresponden a fases diastólicas y 3 de ellas corresponden a fases sistólicas. Vamos a explicar entonces cada una de ellas, comenzando primero con las fases auriculares. Pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es imperativo, es importante que ustedes se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior usted le da clic donde dice suscribirse y queda, digamos, metido dentro de todo el contenido del canal. Puede ver los videos de anatomía del corazón, para poder entender el funcionamiento del ciclo cardíaco. Si usted no domina la anatomía del corazón, usted no tiene nada que aprender en ciclo cardíaco porque no lo va a entender. Es como que usted trate de estudiar historia y no sepa geografía. Pues la anatomía es la geografía y la fisiología sería la historia. Usted no puede dominar la fisiología si no domina la anatomía. Antes de explicarle lo que pasa en el ciclo cardíaco, tengo que explicarle lo que es un latido cardíaco. Porque cuando buscan la definición de ciclo cardíaco, le va a decir que son todos y cada uno de los acontecimientos que pasan durante un latido cardíaco. Recuerden ustedes que un latido cardíaco está compuesto por 2 ruidos, es decir, un primer ruido y un segundo ruido. Ustedes cuando ocultan su corazón, ustedes escuchan que por cada latido el corazón suena slug-dub, slug-dub. Esos acontecimientos o esos 2 sonidos son los que me corresponden a un solo latido cardíaco. Ustedes van a buscar la frecuencia cardíaca de un paciente, ustedes cuentan cuántos latidos hay. ¿Cuántos slug-dub cuentan en un minuto? Generalmente nosotros medimos la frecuencia cardíaca. Entonces, en un minuto lo normal es que una persona tenga de 60 a 100 latidos en promedio, de manera normal. En personas que tengan una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, que nosotros decimos que están taquicárdicos, obviamente, entonces los ciclos cardíacos durarían menos. Y cosa contraria pasa con una persona que tenga menos de 60 latidos por minuto, en los cuales cada espaciado de cada latido cardíaco va a ser mayor y se dice que el ciclo cardíaco dura más en esa persona. Entonces, aquí tenemos un ciclo cardíaco que está compuesto por los 2 movimientos. Un movimiento sistólico o un periodo sistólico que va desde el primer ruido hasta el segundo ruido. Entonces, el espacio que hay entre un slug-dub, ese espacio de tiempo de silencio, que es muy mínimo, ese es el que nosotros denominamos la sístole cardíaca, que realmente hablamos de la sístole ventricular, por lo que le dije al principio que lo explican es en base a los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que suene ese slug-dub, hay otro espacio de tiempo para el siguiente latido que vuelve a sonar slug-dub. Entonces, entre ese segundo ruido y el primer ruido del siguiente latido queda un espacio de tiempo que es insonoro, que hay un silencio. Eso es lo que nosotros denominamos la diástole. Entonces la sístole es todo lo que ocurre entre el primer y el segundo ruido, y la diástole todo lo que ocurre entre el segundo ruido y el nuevo primer ruido del siguiente latido. Por eso que usted va a ver que el corazón suena slug-dub, ahí el espacio que fue la sístole, y después de ese dub
para el siguiente loop del siguiente latido, ese espacio que me queda ahí es la diástole. Ahora, ¿de a dónde va el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco va desde el primer ruido hasta el primer ruido del siguiente latido. Es decir, todo lo que pasa desde aquí hasta aquí, incluyendo la sístole y la diástole. Eso es un ciclo cardíaco, es algo que se repite, por eso recibe ese nombre. Vamos a comenzar entonces, para no alargar más el video, con las fases auriculares, que son mucho más cortas. Les recuerdo que las aurículas tenían 4 fases durante cada latido cardíaco, durante cada ciclo cardíaco. Primero vamos a empezar con las más largas, que eran los periodos diastólicos, que les recuerdo que en un principio les nombré que eran 3. Una cosa importante que ustedes tienen que entender en el video es que, para hacerlo más fácil la explicación, yo voy a trabajar con el corazón derecho, es decir, con la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Pero ustedes tienen que tener la habilidad de entender que lo que está pasando en el corazón derecho está pasando igualito en el corazón izquierdo. Es decir, cuando se llenan las aurículas derechas, también se están llenando las izquierdas. Y cuando se contrae el ventrículo derecho, simultáneamente se contrae el izquierdo. Las variaciones de tiempo entre contracción de una y otra son de milésimas de segundo. O sea, eso es imperceptible al oído. Por eso que decimos que ambas cosas ocurren simultáneamente. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que las aurículas van a comenzar a llenarse. Recuerden que las aurículas derechas, o la aurícula derecha, recibe sangre de las venas cavas, y la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, que son las que ustedes ven aquí en rojo. Eso hace que las aurículas comiencen a llenarse. Llamamos una fase de llenado pasivo, porque esas aurículas van soltando el chorro de sangre indistintamente sin nadie que las pare, para poder empezar a llenar la aurícula izquierda y la aurícula derecha. En este momento, las válvulas auriculoventriculares, me refiero a esta que es la tricúspide y a esta que es la mitral, están cerradas. Y están cerradas las dos válvulas. Eso hace que se va llenando la sangre en las aurículas, pero esta sangre no pueda pasar a los ventrículos, sino que se comience a acumular en las aurículas. Por eso la llamamos fase de llenado pasivo o fase de llenado auricular simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que las aurículas se llenan, es cuando las aurículas comienzan a aumentar su presión. Y algo importantísimo que ustedes tienen que entender es que las válvulas del corazón se abren gracias a la presión. Sáquense de la cabeza que las válvulas la abren los latidos. No, nada que ver. La apertura y el cierre de las válvulas del corazón, tanto las auriculoventriculares como las semilunares, dependen de presión. Por eso es que se dice que el corazón no es más que un juego de presión, es una cámara de presión, donde la sangre fluye de un lugar de mucha presión a un lugar de baja presión. Eso es importante o primordial que usted lo entienda en el funcionamiento del corazón. Entonces, llega un momento que la aurícula, ambas se llenan tanto de sangre que la presión interna aumenta demasiado, tanto que logra abrir las válvulas auriculoventriculares. En este caso abriendo la tricúspide, y aquí abre la mitral. Y eso hace que entonces, por efecto de la gravedad y por efecto de la presión, porque recuerden que la aurícula izquierda derecha tiene más presión en este momento que el ventrículo, porque tiene mucha sangre, la sangre fluye de las aurículas a los ventrículos, pero eso fluye de golpe, porque estas válvulas se abren de golpe porque la presión es tanta que las empuja. Es cuando comienza la segunda fase diastólica auricular. Fíjense que todavía la aurícula está en diástole. Y esta fase, como la sangre fluye rápidamente, nosotros la llamamos fase de vaciado rápido auricular. ¿Por qué? Porque se vacía rápidamente las aurículas. La mayor cantidad de sangre en las aurículas pasa o se pierde, como quien dice, es en esta fase. Entonces, cuando estudiemos las fases ventriculares, vamos a ver que esta fase de vaciado rápido auricular coincide con una fase del ventrículo que se llama fase de llenado rápido ventricular, porque en este momento ahora son los ventrículos los que se llenan de manera rápida. ¿Qué pasa? Llega un momento que ya, por más que sea la aurícula derecha y la izquierda, comienzan a quedarse sin sangre y la sangre comienza a fluir a los ventrículos, pero ya como no hay casi sangre, simplemente la sangre comienza a fluir más lentamente, al igual que no tiene casi presión la aurícula, porque como su presión dependía del volumen de sangre, ya al perder volumen pierde presión y por ende la sangre comienza a fluir más lentamente. Eso es entonces la tercera fase de auricular, que es la fase de vaciado lento auricular. Algo que ustedes tienen que entender es que aun cuando las aurículas se están vaciando, ellas siguen recibiendo sangre de las venas cava y siguen recibiendo sangre de las venas pulmonar, porque como les digo, esto no depende de factores del corazón, sino factores simplemente de movimiento, digamos, venoso. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a pasar? Las aurículas comienzan o nuevamente o aún siguen llenándose porque sigue fluyendo sangre de ambas venas cavas, en este caso que estamos hablando del lado derecho. La mayoría de la sangre auricular
se vacía en estas dos fases, fase llenado, vaciado rápido y la fase de vaciado lento. Pero en este momento es cuando comienza la única fase sistólica que tienen las aurículas, que es la contracción auricular. Esta contracción auricular en la mayoría de los libros ustedes la consiguen con el nombre de patada auricular. Es cuando la aurícula comienza a contraerse y algunos autores dicen que es aquí cuando comienza el ciclo cardíaco. Entonces, cuando la aurícula comienza a contraerse, obviamente va a aumentar la presión interna y este poquitico de sangre que tiene aquí, que será su remanente de sangre, va a pasar al ventrículo. Y es allí cuando termina el ciclo cardíaco para las aurículas. ¿Por qué? Porque ya tuvo su periodo diastólico y tu periodo sistólico. Y es entonces cuando termina de vaciar el restante de sangre que tiene, que aproximadamente es el 20% de su sangre, y cierra las válvulas auriculoventriculares. Ahorita cuando les explique la fase ventricular les explico por qué se cierran estas válvulas. Una vez que terminó la fase de contracción auricular, otra vez la aurícula comienza a relajarse y comienza a llenarse pasivamente con su fase diastólica. Entonces, para que ustedes vean que esas son fases que nada más ocurrieron en las aurículas. Ahora les voy a explicar lo que simultáneamente estaba ocurriendo en el ventrículo. Pasamos entonces a las fases ventriculares, que son un poquitico más largas. Recuerden ustedes que el ventrículo igualmente tiene una fase de diástole ventricular y una fase de sístole ventricular. Y que son fases más o menos que son iguales en tiempo, son, digamos, isocronométricas, porque son 3 fases sistólicas y 3 fases diastólicas. Vamos a seguir primero, o vamos a comenzar con la fase de sístole ventricular. ¿Qué es la fase de sístole ventricular? Una vez que se cerraron, que se contrajo la aurícula, que fue la última fase auricular, y esa sangre terminó de pasar al ventrículo, el ventrículo, en este caso el derecho y el izquierdo también lo hace, comienza a contraerse. Pero fíjense ustedes que él comienza a contraerse y el aumento de presión, porque acuérdense, cuando se contrae una cavidad va a aumentar la presión interna. Además que en este momento el ventrículo es quien tiene el volumen, entonces tiene aumento de presión por el poco de sangre que tiene y además porque se está contrayendo y está comprimiendo esa sangre contra su pared. En este momento comienza la primera fase sistólica ventricular porque el corazón se está contrayendo, pero ¿qué pasa? El mismo aumento de presión es lo que empuja a las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricuspidia, hacia arriba y la cierra. Entonces quien cierra las válvulas es la contracción ventricular, el aumento de presión dentro del ventrículo. En este momento el ventrículo se está contrayendo, pero tiene la misma cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque está cerrada la válvula tricúspide y está cerrada las válvulas semilunares, que en este caso sería la válvula semilunar pulmonar, la que usé para el ejemplo. Pero recuerden que también pasa con la semilunar aórtica al mismo tiempo. Entonces, en este momento, como tiene la misma cantidad de volumen, pero se está contrayendo, es que nosotros le damos el nombre de periodo o fase de contracción isovolumétrica. Iso significa igual y volumétrica porque tiene el mismo volumen de sangre. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En este va a llegar un momento donde la presión del ventrículo va a ser tanto que va a abrir a las válvulas semilunar. Esa válvula semilunar va a ser la válvula semilunar pulmonar. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo fue tanto que además de cerrar esta válvula, que es la auriculoventricular, va a abrir la válvula semilunar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no la abre antes? ¿Por qué tiene que venir a contracción isovolumétrica? Porque recuerden que las arterias, en este caso la pulmonar y la aorta, tienen una presión, que es lo que nosotros llamamos la presión arterial. Entonces el ventrículo tiene que tener una presión mayor a la presión arterial para poder ganarle, digamos, a esa presión y poder abrir la válvula. Del resto no la va a poder abrir. ¿Entienden? Entonces, se dice que el final del volumen o el volumen final que tiene la aurícula durante la diástole, eso nos referimos a telediastólico, tele significa final, es de 110 a 120 mililitros. Esto es con lo que el corazón comienza la sístole. Ese es el 100% de su sangre. El corazón me refiero al ventrículo. Entonces, en la fase de eyección rápida, como se abren las válvulas semilunares, entonces la sangre obviamente va a fluir hacia ese sentido. Y es cuando la sangre comienza a agarrar hacia la arteria pulmonar en el lado derecho y hacia la arteria aorta del lado izquierdo. Y comienza el periodo de eyección rápida. Eyección rápida porque es tanta la presión que tiene el ventrículo que la sangre sale rápidamente eyectada, disparada por esas cavidades. Se dice que durante el periodo de eyección rápida aproximadamente sale 50 mililitros de sangre. Algo importante que ustedes tienen que saber es el término de volumen latido. ¿Qué significa volumen latido? Volumen latido, que es lo mismo que volumen sistólico,
es el volumen que sale con cada sístole. Ustedes recuerdan que les dije que al final de la diástole ventricular, el ventrículo en sangre tenía de 110 a 120 mililitros. Pero cuando él se contrae, la cantidad de sangre que él saca no son los 120. Él saca aproximadamente un 60% de su sangre, que es más o menos el promedio normal de sangre que sale con cada contracción. Es decir, salen 70 mililitros. Eso quiere decir que por más duro que se contraiga el ventrículo, siempre va a quedar un remanente de sangre que va a ser el 40% del volumen telediastólico. Entonces, de este volumen latido normal en una fase de contracción ventricular, que son 70 mililitros, 50 de ellos, que corresponde al 70% de estos 70, salen en la primera fase de sístole, que es la segunda, que es la fase de eyección rápida. Luego, ¿qué va a pasar? El ventrículo va a ir perdiendo presión, pierde presión porque pierde volumen, y recuerden que su presión dependía bastante de la cantidad de volumen de sangre. Y comienza la tercera fase de sístole ventricular, que es la fase de eyección lenta. Aquí salen aproximadamente 20 mililitros, que serían el 30% restante del volumen latido. Si ustedes suman lo que sale en la eyección rápida y lo que sale en la eyección lenta, serían 50 más 70 mililitros, hacen los 70 mililitros del volumen latido, que sería el 70 y el 30%, tomando este 70 como un 100%. Entonces, eso es todo lo que va a pasar en la sístole ventricular, una fase de contracción isovolumétrica, una eyección rápida y una eyección lenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que comienza el periodo de eyección lenta, el ventrículo sigue perdiendo presión, sigue disminuyendo la presión, disminuye el volumen, y eso hace que en este momento la presión arterial sea mayor que la presión que tiene el ventrículo. Entonces, ¿para dónde ustedes creen que agarre la sangre? La sangre va a agarrar retrogradamente, es decir, se va a devolver desde las arterias hasta el ventrículo. Y es lo que se llama el flujo retrógrado de las arterias. Es normal que eso ocurra, que haya un poquitico de flujo. Y ese flujo va a llegar a un momento que va a ser tan fuerte y la presión de las arterias va a ser tan fuerte que va a cerrarme, porque vean la disposición anatómica incluso de estas válvulas, con una concavidad hacia arriba. La sangre se acumula ahí y eso hace que se cierre de golpe esas válvulas semilunares que corresponden al segundo ruido cardíaco, por cierto, y es cuando se cierra la válvula semilunar. Se dice teóricamente que en este momento, en el cierre de las válvulas semilunares, cuando termina la sístole mecánica ventricular. Porque ya cuando ellas se cierran significa que es que el ventrículo ya no se está contrayendo, sino que comienza a relajarse. Y es cuando hablamos entonces del periodo de diástole ventricular. Recuerden entonces que el volumen de la diástole al final era de 110 a 120. Yo saqué 70 mililitros. ¿Cuánto me va a quedar al final de la sístole? De 40 a 50 mililitros. Esto aquí es 40%. Ese 60 porque copié aquí, pero aquí es 40%, que significa que es el 40% de la sangre que tenía al final de la diástole. Ese volumen lo llamamos volumen telesistólico, que significa volumen al final de la sístole, que es más o menos esto que ustedes ven aquí, que es el 40% de la sangre con la que se inició la sístole. Entonces, el periodo de diástole ventricular corresponde a tres fases. Esas fases si ustedes se acuerdan de las fases auriculares, se van a acordar perfectamente de ellas. Primero viene un periodo de relajación isovolumétrica. Si ustedes se acuerdan, la palabra iso significa igual y volumétrica volumen. Es decir, es un periodo donde el corazón se relaja, pero con el mismo volumen de sangre. Su volumen ni aumenta ni varía. Es decir, tiene el mismo volumen que nosotros llamábamos telesistólico. Este periodo de relación isovolumétrica no hay cambio de volumen en el corazón y disminuye la presión dentro del ventrículo. Primero porque tiene poquito volumen. Y segundo porque las paredes ventriculares se están relajando. Entonces, esta fase... Recuerden que mientras hay diástole auricular, ventricular, las aurículas siguen recibiendo sangre indistintamente de las venas cava. Es cuando ellas comienzan a aumentar su presión y es cuando ocurre la primera fase auricular con la que comencé el video, que era la fase de llenado rápido, era la fase de vaciado rápido auricular. Esa fase de vaciado rápido auricular ocurre cuando la presión de la aurícula es mayor que los ventrículos, vuelve a abrir las válvulas auriculoventriculares y la sangre fluye rápidamente en las aurículas de los ventrículos. En las aurículas se llama fase de vaciado rápido, pero en el ventrículo yo la voy a llamar fase de llenado rápido ventricular, porque se abrieron las válvulas auriculoventriculares. Entonces la sangre fluye rápidamente de las aurículas a los ventrículos y es cuando los ventrículos comienzan nuevamente a llenarse de sangre. La segunda fase, que sería la tercera que les expliqué, de vaciado auricular, era cuando
ocurría el vaciado auricular lento. Esta corresponde entonces con el llenado auricular lento, que es simplemente la sangre que ya está bajando de las aurículas para terminarme de llenar el ventrículo. Entonces esto es lo que pasa con un latido cardíaco. Recuerden ustedes que antes del cierre de esta válvula ocurrió la contracción o patada auricular. Y el cierre de estas válvulas es quien me origina nuevamente el primer ruido cardíaco, que es el sloop. Entonces espero que ustedes hayan entendido estas fases del ciclo cardíaco. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí y darle like al video si te gustó.